Bueno, pues muy buenos días. Pues en primer lugar darles la bienvenida, ¿no? Para el Instituto de Investigaciones Filológicas es un gusto, un honor realizar junto con la Universidad de Querétaro este encuentro sobre evidencialidad. A nombre del doctor Mario Humberto Ruz, quien quería estar presente, pero justamente tenía que impartir una conferencia en el Instituto de Investigaciones Antropológicas a esta hora, ¿no? Entonces no puede acompañarnos para estas palabras de inauguración, para esta inauguración. Simplemente entonces dar la bienvenida, agradecer a los participantes, a los asistentes, agradecer a la Universidad de Querétaro el que haya querido colaborar con nosotros, ¿no? Y muy especialmente agradecer al doctor Ricardo Maldonado por organizar este evento ya desde hace largo tiempo, ¿no? Ustedes saben que los eventos académicos requieren un largo proceso de planeación y en este caso Ricardo asumió con entusiasmo la organización de este evento. Entonces, sí reconocer el esfuerzo y el trabajo del doctor Maldonado. Y pues simplemente por parte del Instituto de Investigaciones Filológicas, reiterar el agradecimiento, la bienvenida y desear la mejor de la suerte para estos trabajos. Entonces, bueno, pues le doy la palabra al doctor Ricardo Maldonado. A Sergio. Bueno, yo también muy brevemente, buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer y a nombre del Centro de Lingüística Hispánica, darles la bienvenida, desearles que tengan un evento, yo estaré también por aquí, entonces desear que tengamos un evento lleno de discusión abierta, de diálogo, que fortalezca las colaboraciones. Bienvenidos a los que vienen de fuera del país, también a todos los que desde Querétaro y otros puntos del país vienen por acá, y también a los que estamos aquí y nos damos el tiempo, que no siempre es tan fácil para poder romper nuestras actividades cotidianas y abrirnos estos espacios de diálogo, de enriquecimiento que no siempre tenemos. Lamentablemente esas serían como nuestras tareas básicas a lo que nos deberíamos dedicar todo el tiempo, pero luego resulta que estos son pequeños oasis que hay que disfrutar y vivir como, porque quién sabe cuándo venga el próximo. Hay todo el tiempo, pero ese es el punto, que estamos saturados de eventos y luego hay que escoger muy bien lo que uno quiere escuchar. Les doy la bienvenida, bienvenidos a los plenaristas también, y a todos los ponentes en general. El Centro de Lingüística Hispánica está muy honrado, gracias al doctor Maldonado, que organiza este tipo de actividades que son pues para el diálogo académico y fortalecer la comunidad internacional de diálogo. Gracias y cedo la palabra ahora sí a la doctora de la Mora, a nombre de la Universidad de Querétaro. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En representación de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, les damos a todos la bienvenida a México. Para todos los que vienen de fuera, tenemos un panel bastante internacional, muchos ponentes de fuera, algunos otros de casa, así que en nombre de la universidad, bienvenidos todos. Es de verdad un gusto y un placer que por fin podamos haber llegado a concluir y hacer este evento, porque bueno, es algo que desde hace muchos años teníamos o veníamos planeando. Así que en nombre de la universidad, muchísimas gracias a todos por asistir, por colaborar. Muchísimas gracias a la UNAM por habernos prestado las facilidades, por habernos invitado a colaborar y ser parte de este evento. Como sabrán, la UNAM será sede de la primera parte del coloquio y después tenemos una segunda parte donde tendremos talleres en la Universidad Autónoma de Querétaro. Son todos bienvenidos a asistir y bueno, visitarnos por allá.
Muchísimas gracias al comité organizador también, a todas nuestras estudiantes de posgrado, de la UNAM, de la UAC, por ahí hicieron un trabajo increíble, estuvieron día y noche ayudando con todo, de verdad que estamos muy, muy orgullosos y agradecidos. Y bueno, pues muchas gracias al doctor Maldonado que hizo esto posible y que bueno, pues le dedicó muchísimas horas y bueno, esperamos que este sea un coloquio sumamente productivo. Estoy segura que será. Tenemos de verdad ponentes de muchísima calidad, así que la verdad es un honor estar aquí y compartir la mesa con todos ustedes. Bienvenidos. Yo también le quiero dar las gracias al doctor Ricardo. No es cierto. La verdad es que es un placer, es un gustazo, se nos hizo reunirnos, hacía mucho que lo queríamos hacer. Y ni modo, jalamos gente de la Patagonia y de Finlandia y donde se pudiera, con tal de tener a gente súper valiosa cuya presencia es verdaderamente emocionante para nosotros. Ya, ahí termina. De veras el agradecimiento para Vicky y Fer allá, para Leti, Sandra, Leticia, todo el mundo estuvieron ahí trabajando muchísimo con nosotros. O sea, ellas trabajaron y nosotros nada más tronábamos el chicote, creo que lo hicimos bien y un verdadero placer tenerlos aquí. Esto lo hicimos, si uno piensa en evidencialidad, pues es un tema como de los 80s, ya estamos como atrasados realmente, ¿no? Por ahí Gordon sobre Maricopa, Wille trabajó mucho tepehuano, que es una lengua que jala mucho por allí, en fin. Rick Floyd, que es el más famoso de esa camada con los estudios sobre Huanca y eso. Bueno, existía la evidencia hasta que llega la señora Eichenwald y dice, miren, evidencialidad es esto, y todo lo que no se morfologice no cuenta, ¿no? Eso ha sido una magnífica provocación para todos nosotros, porque entonces resulta que es como si tu lengua no tiene evidenciales, no hables evidenciales, lo cual creo que es un errorzazo. Es un error conceptual, pero no tanto de ella como de ciertas miradas un poco ingenuas respecto del problema, porque el problema es súper interesante. Si una lengua no tiene evidenciales, ¿cómo le hace para hacerlo? Y luego resulta además que esas lenguas que pensábamos que no tenían evidenciales sí tienen, y lo que pasa es que no las habíamos sabido identificar. Y en ese sentido el agradecimiento viene por muchos lados. Switzer empieza diciendo, pues mire usted, must tiene significados evidenciales, y le dicen, pues sí, nada más que no es un marcador evidencial, y es cierto, ¿no? No aguanta el argumento de negación, pero de repente resulta que el holandés sí, y entonces tiene sus usos de, a ver quién pronuncia ese mut que tienen por ahí, y entonces resulta que el que sí tiene alcance de negación no es evidencial, y tiene sentido porque tiene estructura interna, mientras que los que no aguantan la negación parece ser que son buenos evidenciales, y de pronto empezamos a tener un fenómeno súper interesante. A la luz de eso, hay gente mala que lo pone uno a trabajar. Había una María Estellés por ahí que se juntó con una Marta Albelda, y en el 2013 por ahí nos pusieron a trabajar sobre evidencialidad en español con la pregunta de ¿hay o no evidencialidad en español y hasta dónde tenemos marcación de a de veras y todo eso? Y publicaron en el Journal of Pragmatics un volumen que creemos empieza a abrir una discusión que queremos continuar, y entonces nos dimos el lujo, Juliana y yo, de invitarlos. Vamos a seguir hablando de eso porque creo que vale la pena. No lo hicimos abiertote y los invitamos a ustedes porque a ustedes los queríamos saber, y entonces queríamos jugar con ustedes. La otra cosa que sucedió es que hay una especie de continuum por ahí sugerido que va de evidencia visual, auditiva, no visual, chisme y cotativo, ¿no? Y como si eso fuera una escala perfectamente establecida, y otra vez por culpa de una tal Albelda, de pronto resulta que la relación es dinámica y que sucede mucho más. Y entonces se nos abren una buena cantidad de temas que quisiéramos discutir con ustedes. La otra parte súper interesante es, bueno, ¿y qué pasa en el contraste entre lengua escrita y lengua oral, en el intercambio comunicativo? ¿Cuántas cosas suceden a nivel de evidencialidad? Y entonces había que traer a que fuera, aunque fuera Pedro Gras, no importa,
que como que está obsesionado con esa cuestión de la comunicación oral. Y cómo sean las marcaciones, además con una mirada de corte construccionista que enriquece muchísimo las cosas. Entonces, no había manera de prescindir de ninguno de los dos. Yo hubiera querido no tenerlos, pero no hubo más remedio que tenerlos aquí. Y de veras que es un gustazo, es un honor tenerlos aquí. De hecho, con eso me paso ya a no decir más respecto de eso, porque la verdad es que ya no sé mucho más que decir. Pero es hora de ya introducir. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en tiempo? ¿Cuántos? 5 minutos más. Miren, la evidencialidad es un... Creo que me voy a dar, si están de acuerdo, yo creo que nos podríamos dar el verdadero placer de darle la bienvenida a Pedro. He tenido el honor de irlo viendo y de irlo siguiendo y de aprender muchísimo de él. Esta mirada construccionista es una cosa que cada vez le va creciendo más, es como el cáncer, ¿no? Se le va desarrollando el tumor y cada vez lo hace mejor. Y claro, lo que tiene este tipo de personas es que tienen un oído bárbaro, y es el oído lo que queremos ver. Es una gran atención a la lengua hablada, a los usos individuales, a los que parecen una desviación y que resulta que son índice de fenómenos lingüísticos bien interesantes. Pedro inicia en la Universidad de Barcelona, tanto maestría como doctorado. Y después, creo que ha iluminado muchísimas gentes en Barcelona durante mucho tiempo, fue profesor ahí. Y afortunadamente ahora lo tenemos en Amberes como profesor, haciendo verdaderas maravillas. Un segundito, porque él selecciona, me gusta mucho eso que hace, que dice, bueno, les voy a decir cuáles son las publicaciones que a mí me parece que me representan, que casi nadie lo hace. Y Pedro sí que lo hizo, entonces les voy a leer los títulos. Importa porque cada título es reflejo de una mirada particular. Por un lado dice, On the Interactional Dimension of Evidentials, the Case of the Spanish Evidential Discourse Markers. Si ustedes ven nada más el puro título, a ver si se lo acaban, ¿no? Porque son marcadores de discurso. La mirada, sobre todo, es lo más importante, es interaccional. Visto como conector, pero visto como una liga entre hablante y oyente en discurso corrido, ya nos dijo todo. Y nada más son marcadores de discurso. Al fin que son fáciles, ¿a quién le importa eso, no? Con Bert Cornili, otro buen amigo nuestro que tenía la feria llena de actividades y no pudo venir, pero que nos hubiera encantado tenerlo aquí, perdón, ese artículo es con Bert, sí, disculpas, ese es con Bert. Y tiene otra cosa muy bonita se llama On the Interactional Account of Discourse Connective K-Constructions. Y esas que nos tienen a todos fascinados cuando empezamos a darnos cuenta de que había evidenciales como que te casas, que ya te moriste, que ya no existes, es una maravilla. Y de ahí el espectro que abrió Pedro es verdaderamente de agradecer. Entre la gramática y el discurso es otro ligero tema que medio le interesa. Y con eso está viendo valores de conectivo, está viendo un modelo de marcas de subordinación e insubordinación. Esa es otra de las cosas que a todos nos tienen fascinados, ¿no? Sabíamos que había principales y subordinadas y de pronto resulta que a la hora de ver el discurso se dio la vuelta y que eso de las subordinadas no son todas subordinadas, y entonces nos abre una mirada padrísima. La última se llama, un titulillo ahí cualquiera, Gramática de Construcciones sin Interacción. Es una propuesta de un modelo de aplicación y análisis de estructuras independientes con marcas de subordinación en español. O sea que había que invitar a alguien que tuviera una mirada compleja y creo que no nos equivocamos. Pedro nos llena la mirada con eso y entonces es un verdadero placer tenerte aquí y el foro es tuyo. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la muy amable presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en América, primerísima, así que mi recuerdo de América va a estar siempre ligado a México, sin ninguna duda, y estoy muy contento de poder estar hoy aquí. Es un coloquio
lleno de gente a la que admiro, con la que llevo bastante tiempo trabajando, y otra gente a la que me apetece mucho escuchar. Y me da un poco de reparo ser la primera persona que habla por marcar el tono y por no decepcionar en la discusión. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Probablemente uno de los aspectos que tenemos en común todos los que estamos aquí es que nos interesa explicar el funcionamiento y sobre todo el significado de las palabras gramaticales, ya sea de las palabras plenamente gramaticalizadas y sobre todo de un conjunto heterogéneo de cosas más o menos monstruosas que se sitúan a medio camino entre la gramática y el léxico. Uno de los aspectos que más nos cuesta de ese análisis y que probablemente es lo que más nos anima a seguir estudiando es que nos resulta muy difícil decir en qué medida significan, cómo significan, qué tipo de significado tienen. Probablemente uno de los aspectos más interesantes de la evidencialidad ha sido que nos ha propuesto empezar a mirar elementos a los que no habíamos prestado atención previamente, porque no formaban parte de nuestra tradición, no eran cosas a las que prestáramos atención, cosas como por lo visto o al parecer o se ve que apenas tienen tradición, por solo mencionar algunas, y hay muchas otras. Y también nos ha invitado a volver a mirar desde otro punto de vista elementos que sí teníamos muy a mano, es decir, los futuros, por ejemplo, los hemos vuelto a mirar, las perífrasis verbales, por mencionar algunos de los ejemplos que ha mencionado Ricardo en la introducción. Y uno de los elementos a los que hemos vuelto a mirar desde una perspectiva distinta ha sido qué inicia el átono. Este es un elemento relativamente maldito en la gramática española. Desde el siglo XIX nuestros gramáticos lo han identificado y han sabido decir que había ciertos usos de que no se correspondían con la subordinación prototípica, que iniciaban una frase, pero no disponían de las herramientas apropiadas para poder explicar en qué sentido significaban. Es decir, que tenían que recurrir, pues, énfasis, expresividad, el enojo, la sorpresa, ¿sí? Todo este tipo de apreciaciones más o menos subjetivas, simplemente porque no disponían de herramientas más precisas para poder explicar qué hacían esos elementos ahí. La pregunta que ahora se nos plantea es si alguna de las categorías de la evidencialidad, o si la evidencialidad en sí, puede ser una buena herramienta de análisis para poder identificar y para poder predecir en qué tipo de contextos encontramos o no encontramos estos elementos, en este caso particular que inicia el átono, y si puede ser considerado un marcador de evidencialidad en español. Y eso es lo que voy a intentar discutir. Voy a intentar discutir desde una perspectiva que intento que sea relativamente humilde, que es mirando datos y mirando muchos datos de conversación. Porque uno de los peligros de los análisis de elementos como que es que fuera de un contexto resulta muy difícil poder llevar a cabo un análisis. Porque no sabemos qué es lo que ha dicho alguien, qué es lo que se ha dicho antes, no sabemos qué es lo que se va a decir a continuación, tampoco sabemos con qué tono se decía, entonces nos resulta muy difícil. Es decir, que si alguien nos da una frase simplemente como que ha venido, pues no sabemos qué es lo que significa este que ha venido. Y de hecho puede resultar relativamente estéril porque podemos comenzar a discutir durante mucho rato porque cada uno de nosotros probablemente tiene un contexto en su mente y es ese contexto el que le está ayudando a llevar a cabo ese análisis. Entonces, en este sentido, mi acercamiento pretende ser relativamente humilde y es mostrarles muchos ejemplos procedentes de corpus, de interacciones orales, hacer ciertas propuestas de qué tipo de significado tiene o yo he sabido asignar a qué en ese tipo de contextos y discutir juntos, sobre todo en la segunda parte o en los días que vienen, si podemos asignar a una interpretación de tipo evidencial o no a ese elemento. En general, como mencionaba Ricardo en la presentación, yo me he interesado por qué inicia el átono a partir de un fenómeno más general, que es el fenómeno que se ha dado en llamar insubordinación, que básicamente lo que quiere decir es el uso independiente de estructuras que prototípicamente ocurren en contextos de subordinación. Y quiero decir independiente en el sentido de que se trata de estructuras que tienen una independencia prosódica, es decir, que no están integradas en otro elemento previo y que están separadas por pausas, que tienen independencia sintáctica en el sentido de que no son parte de un constituyente previo, es decir, que no son fragmentos, ¿no? Como que has hecho, he ido al cine, por ejemplo, o ese tipo de contextos, y que son también independientes desde el tipo de vista semántico-pragmático, es decir, que podemos asignarles una fuerza ilocutiva. Si miran este contexto, tenemos este diálogo, me pasas la sal, entonces una persona no muy amable y simpática podría responder cosas como si la tienes delante
y entonces significa algo así como si tienes la sal delante, no resulta apropiado que me pidas que te pase la sal, ni que fuera tu criado, significa algo así como me estás tratando como si yo fuera tu criado y yo no soy tu criado, para que luego me la tires, estamos señalando una causa, una finalidad insuficiente, inadecuada en este contexto, porque tú lo digas, entonces no es apropiado por este motivo, y el contexto que me parece más interesante, el que nos liga, que tienes la tensión por las nubes. Le estoy llamando la atención a mi interlocutor sobre un fenómeno que ya conoce, pero que no ha tenido en cuenta en este tipo de situación. Es en este tipo de contexto en el que podemos comenzar a plantearnos hasta qué punto que se puede explicar desde la perspectiva de la evidencialidad. Los casos que se han discutido previamente son casos más del estilo de los que tienen aquí delante. Son valores de cita en los que alguien repite más o menos las palabras de su interlocutor, como voy a cenar, ¿que vienes a cenar? Y este que vienes a cenar se ha llamado un que ecoico, que repite totalmente o parcialmente una intervención anterior con modalidad interrogativa y que supone un cuestionamiento de la adecuación de la intervención anterior, como en este caso, sí, si yo respondo que vienes a cenar, en este sentido, que vienes a cenar, me resulta extraño en algún sentido que tú vengas a cenar. Voy a cenar, ¿qué? ¿Qué voy a cenar? Este es el que se ha llamado que de copia, en el que un hablante repite su propia intervención porque no ha sido percibida adecuadamente por parte de su interlocutor. Y el último caso es una especie de discurso indirecto independiente en el cual se anuncia una fuente alternativa, un locutor alternativo, como ha llamado tu hijo, y a continuación tenemos un enunciado que viene a cenar, y que viene a cenar podemos interpretar que tu hijo me ha dicho cuando ha llamado que no viene a cenar. Es decir, que interpretamos un acto de decir sin que exista un verbo de decir explícito. Son este tipo de contextos en los que me voy a centrar en esta charla. La hipótesis es que es necesario tener en cuenta tanto valores interaccionales o contextos discursivos como propiedades gramaticales específicas para poder asignar una interpretación citativa a una frase iniciada por que inicial. El objetivo entonces es describir cuáles son los valores citativos que puede tener este elemento y cuáles son los rasgos del contexto y también los rasgos gramaticales que favorecen esa interpretación. Para ello, voy a hablar brevemente de cuáles han sido los análisis previos en la bibliografía hispánica. Voy a hablar brevemente de cuáles son las bases del trabajo que yo presento aquí y voy a presentar los resultados, cuáles son las interpretaciones que he encontrado en corpus, para después poder discutir cuál es la relación entre el significado citativo, los rasgos del contexto y los rasgos gramaticales puramente. Bien, pues como les decía, que independiente es un elemento que no es nuevo en nuestra tradición. Aquí he puesto un ejemplo de Gili Gaya, pero también encontramos ejemplos de Cuervo o encontramos ejemplos de Bello. Es decir, que es un elemento que ya conocemos. ¿Cuál es el problema? Pues como les decía, el problema para tratar este elemento es que la gramática tradicional no disponía de herramientas apropiadas para poder asignar un análisis a este elemento. Es decir, que recurríamos a nociones como las de énfasis y sobre todo a la elipsis. Es decir, si encontramos una frase que contiene un qué y no tiene un verbo principal, pues el problema es que ese verbo principal tiene que estar en algún sitio, básicamente. Y es la naturaleza del verbo principal la que explicará la interpretación específica que se asigne a cada ocurrencia de qué. Ese es el tipo de razonamiento general. Y de hecho, esta explicación que está en Bello, en Gili Gaya, en la RAE, en Alsina y Blecua, se extiende hasta la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia. Es decir, que ahora no les voy a citar el fragmento de memoria, pero también se alude a que se producen determinadas elipsis y que son esas elipsis las que explican que este elemento tenga unos significados o tenga otros. ¿Cuál es el problema? El problema es que en un ejemplo como 5A, felicidades, que lo pases genial, no tenemos por qué interpretar que hay ningún tipo de cita.
Es decir, que asignamos esa modalidad de tipo optativo, es decir, el deseo lo asignamos directamente al hablante emisor sin necesidad de pensar que está reproduciendo a ningún otro locutor. En cambio, en 5B te ha llegado una carta de la facultad que pases por la secretaría para recoger el título. Tenemos que interpretar que pases por la secretaría para recoger el título forma parte del contenido de la carta que te ha llegado. Es decir, que en este caso el hablante no es responsable del contenido del segundo enunciado, sino que asigna la responsabilidad de ese contenido a la carta que se ha recibido. El problema de la elipsis, entonces, es que no nos permite diferenciar entre un contexto u otro. No nos dice cuáles son los mecanismos de los que disponemos para poder decir que el primer caso es un caso de una secuencia imperativo-desiderativa, mientras que el segundo caso no lo es. Más adelante, sobre todo a partir del estudio de los marcadores del discurso, algunos autores como Margarita Porroche o Salvador Pons, en diferentes trabajos, han intentado dar una visión de conjunto para todos los usos de que independiente, es decir, pensar en cuál es el significado unitario. Para buscar ese significado unitario, pues han tenido que irse muy arriba, no les quedaba otro remedio. Si qué tiene un significado y solo uno, tiene que ser muy abstracto. En el caso de Margarita Porroche, ella habla de que qué es un marcador de comentario, y comentario ella lo entiende en términos de estructura de la información o estructura del discurso, en el sentido de una secuencia lateral a la secuencia principal del discurso, y es un poco escurridizo, la verdad. Y lo mismo sucede con la explicación de Salvador Pons, que dice que es una marca de modalidad. Pero una marca de modalidad, de nuevo, claro, la modalidad, como todos los que estamos aquí sabemos, es un concepto muy amplio. Entonces, ¿qué modalidad específicamente es la que señala qué? ¿Cuál es el problema entonces? Que no sabemos cómo llegamos a la interpretación de enunciados específicos a partir del significado que se propone de forma general. Los trabajos más recientes tienden a pensar, ya sea desde una perspectiva más formalista o desde una perspectiva más funcionalista, que existen diferentes qué. Es decir, que no se trata únicamente de qué como elemento aislado, lo que tenemos que explicar, sino de ciertas construcciones o signos o proyecciones de la periferia izquierda oracional, da igual el marco en el que nos movamos, pero que tenemos objetos distintos que tenemos que explicar, que son la combinación de un elemento fónico, que es qué, y una serie de elementos que le siguen, es decir, de posiciones abiertas, como si dijéramos, que seguido de un verbo en indicativo, seguido de un verbo en subjuntivo, precedido de un tipo de elemento, seguido de otro tipo de elemento. En particular desde la gramática generativa y teniendo en cuenta la proyección extendida de la periferia izquierda de la oración, se ha hablado de que qué puede ocupar diferentes posiciones en la periferia izquierda y se ha identificado un tipo de qué, un qué que se ha llamado citativo. En este sentido, a Ricardo Etxepare dice que la diferencia entre 6A y 6B, oye, el Barça ha ganado la Champions, y oye, que el Barça ha ganado la Champions, es que el segundo caso supone una especie de cita o bueno, él dice que es reported speech, es lo que ven en esta cita, es decir, que es el hablante, es decir, que no es el hablante el responsable de ese contenido proposicional, sino que está citando un evento de habla anterior. Esto es lo que dice Etxepare. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, bueno, esta explicación tiene dos pequeños problemas en mi opinión. El primero es que la presencia de qué por sí solo no implica que tengamos una lectura citativa, es decir, que necesitamos más información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo cambio el contexto y pongo este ejemplo de 6 en un diálogo como el de 7, el Barça no ha hecho nada esta temporada. Yo respondo, oye, que el Barça ha ganado la Champions. No tengo por qué estar citando a nadie. En este caso le estoy diciendo a mi interlocutor que no ha tenido en cuenta algo que debería saber o que forma parte del conocimiento compartido. Y no necesariamente es una cita. En segundo lugar, el tipo de significado citativo que estaba proponiendo Etxepare es que el hablante está citando a otra persona. Y como ya les he mostrado en otros ejemplos, el hablante puede citarse a sí mismo en casos como el de copia, ¿no? Si yo digo, el Barça ha ganado la Champions, ¿qué? Que el Barça ha ganado la Champions. En este sentido, no podemos caracterizar el significado citativo como necesariamente la cita de alguien que no es el propio hablante. Es decir, que la situación creo que es un poco más compleja. Para resolver este problema, Violeta de Monte y Olga Fernández Soriano, en un trabajo del 2014, proponen que hay dos tipos de qué.
Ellas hablan de un qué reportativo y de un qué ecoico, que se correspondería con lo citativo. Dicen que el qué reportativo introduce aserciones basadas en una fuente que es un evento lingüístico cuyo agente no es el hablante, y pueden, no sé qué hace ahí, lo siento, ya está. Y en ese sentido dicen que el ejemplo de 6b, oye, que el Barça ha ganado la Champions, es un ejemplo de este que reportativo, es decir, que el hablante está reportando a una información y no necesariamente las palabras de alguien, sino algo que ha oído, de lo que se ha enterado de alguna manera. Y lo diferencian de un que ecoico, como el de 7, que pone en un contexto en el que alguien está en una tienda y le dice que si me das 1 kilo de tomates, y es algo así como repetir lo que ya he dicho previamente. Y dicen que este que ecoico reproduce una fuente identificable dentro del propio contexto lingüístico, es decir, dentro del cotexto. Y diferencian entre el que reportativo y el que ecoico. Lo que yo voy a intentar decir aquí, sin faltar al respeto a mis colegas Violeta de Monte y Olga Fernández Soriano, es que me cuesta mucho encontrar en datos de corpus la diferencia entre un que reportativo y un que ecoico. Sobre todo me cuesta mucho ver el que reportativo. Lo que les voy a mostrar son entonces muchos ejemplos con las interpretaciones que yo creo que tienen para que podamos discutir si efectivamente, es decir, un que ecoico lo vamos a encontrar. Ya le llamemos ecoico, le llamemos citativo, es decir, la reproducción de las palabras de un locutor alternativo presente en la situación comunicativa, ya sea el hablante desdoblándose en una situación polifónica, yo me repito a mí mismo, o bien citando a su interlocutor, o bien incluso citando a una tercera persona o a otra fuente. Eso lo vamos a encontrar. En cambio, este reportativo me cuesta un poco más. Les voy a mostrar algunos ejemplos que podrían ser buenos candidatos para ser reportativos, pero a pesar de eso no creo que sea la mejor caracterización. Bien, como decía Ricardo, el tipo de acercamiento que propongo es un acercamiento construccionista, es decir, que no es el análisis de qué aislado, sino que es el análisis de qué seguido de o precedido de una serie de rasgos lingüísticos. Un acercamiento construccionista se basa en 3 principios generales. Es una pena que no tengamos una única gramática de construcciones, tenemos muchas gramáticas de construcciones, pero lo que tienen en común son estos 3 rasgos que destaco aquí. En primer lugar, una construcción es cualquier unidad lingüística cuya forma o significado sea convencional. Es algo que los hablantes tienen que saber y que no podrían saber de otra forma. Un signo lingüístico, cualquier signo lingüístico, se entiende que es una construcción en el sentido de que es una relación arbitraria entre un significante y un significado, pero lo mismo se extiende para la gramática. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en español es convencional que un enunciado pueda comenzar por un que inicia el átono. Es decir, que en español decimos naturalmente ya son las 5 que ya son las 5, mientras que en una lengua que también dispone de complementantes, como el inglés, ¿no? It's 5 p.m. y sorry that it's 5 p.m. no es una frase posible en la lengua. Tendría que decir algo así como I said it's 5 p.m., pero no podemos usar que. Es decir, que en este sentido tenemos que decir que este que inicia el átono es una pieza lingüística distinta, es una construcción distinta del elemento homónimo, que el complementante, es decir, la conjunción. Es una convención diferente dentro de la lengua. En segundo lugar, la gramática de construcciones propone que las construcciones varían en su grado de esquematicidad. Es decir, que hay construcciones completamente léxicas y construcciones completamente esquemáticas, y dentro de las esquemáticas pueden ser más o menos esquemáticas. Es decir, que en español disponemos de que más cláusula como un esquema, y al mismo tiempo tenemos la construcción muy concreta, por ejemplo, que aproveche, al menos en mi variedad de español, que es lo que se dice antes de comer, y ustedes dirían mayoritariamente buen provecho, supongo. Sí, y es decir, y que almacenamos tanto el elemento que es más productivo, el patrón, como el elemento que está completamente fijado o fosilizado y se emplea de forma regular en una determinada situación. Y por último, las construcciones son unidades simbólicas que agrupan cualquier rasgo de la forma, ya sea fónica, morfológica o sintáctica, y cualquier rasgo del significado, ya sea semántico, pragmático o discursivo. En ese sentido, si las distintas expresiones con que independiente tienen rasgos de forma y significado no compartidos, no estamos ante una única construcción, sino ante una familia de construcciones, que creo que es el análisis más apropiado para este caso. Además, el análisis construccional que les propongo es de tipo interaccional. ¿Qué quiere decir que sea de tipo interaccional? Pues quiere decir, en primer lugar, que los significados son situados
y emergentes, es decir, que las piezas lingüísticas no tienen significados previos a su uso en la interacción y claramente delimitados unos de otros, sino que el valor, en este caso de qué inicial, se precisa en la interacción y forma relaciones de semejanza de familia con otros valores que son relativamente similares. El segundo principio es que existen relaciones estables entre construcciones gramaticales y tipos de contextos, ya sean definidos socioculturalmente o discursivamente. Es decir que, por ejemplo, en el caso de que aproveche, esta es una construcción que se emplea como un deseo cortés antes de comer y convencionalmente ese es el contexto en el que podemos encontrar este elemento. Fuera de ese contexto resultaría muy difícil. O en general, si lo piensan, muchas de estas frases con que más una forma de subjuntivo son fórmulas de despedida cortés. Es decir, que estés bien y que te vaya bien y que descanses y que duermas y que tengas suerte antes de un examen. Son buenos deseos corteses que en general suelen ser o cierres conversacionales o precierres conversacionales. Es decir, que es lo último que decimos antes de despedirnos de alguien. Y este sería un contexto socioculturalmente definido, en un cierto sentido. O desde el punto de vista discursivo, encontramos que seguido más una cláusula con modalidad interrogativa, intonación ecoica, constituye la segunda parte despreferida de un par adyacente. Es decir, que tenemos una primera formulación y una réplica del interlocutor que es una réplica despreferida, es decir, es el cuestionamiento de la intervención previa. Entonces, en este sentido, identificamos relaciones estables entre construcciones gramaticales y contextos, ya sean contextos culturales o contextos discursivos. Y en este mismo sentido, entonces, la sintaxis de una construcción no solo incluye los rasgos de la propia cláusula, es decir, los elementos que siguen a qué dentro de la oración, sino que también pueden incluir en determinados casos rasgos del tipo de contexto, el contexto discursivo en el que puede ocurrir un elemento, como por ejemplo la segunda parte despreferida de un par adyacente. Y eso formaría parte del conocimiento general que tiene un hablante para poder usar esa construcción. Bien, voy a saltarme este ejemplo porque creo que ya empiezo a ir un poquito justito. Y bien, y para hacer este trabajo que les presento, he tenido en cuenta corpus de conversaciones coloquiales, he tenido en cuenta el corpus valesco, porque me lo sé de memoria ya después de un determinado tiempo, yo creo que ya puedo decir los diálogos con fluidez, entonces es como mi corpus de referencia. Y he tenido en cuenta 3 secciones del corpus cola, que es el corpus oral del lenguaje adolescente. He tenido en cuenta la sección de Madrid, la sección de Buenos Aires y la sección de Santiago de Chile, para comprobar, según los casos, si existe diferencia dialectal entre las 3 variedades que tenemos en cuenta. Las ocurrencias, desgraciadamente, ha habido que seleccionarlas manualmente, porque buscar que en un corpus pues, no nos ayuda demasiado. Y cada una de las ocurrencias, he anotado rasgos de la posición discursiva, rasgos del significado y rasgos gramaticales, especialmente rasgos de modo. Y lo que les voy a presentar ahora es qué tipos de significado he encontrado y hasta qué punto se pueden considerar evidenciales o no. Entonces, comenzamos con el subjuntivo. Y lo primero que encontramos con subjuntivo son construcciones que he denominado en otros sitios construcciones exclamativo-evaluativas, en las que el hablante presenta un estado de cosas que evalúa negativamente y dentro de una escala como algo bastante malo. Por ejemplo, y este es un ejemplo de la gramática clásica, que tenga que vivir para ver semejante ingratitud. Esta es una construcción que existe en todas las variedades del español, pero que ocurre pues poquísimo. Pero están todas las gramáticas. Todas las gramáticas recogen la construcción. Todos los hablantes sienten que se podría decir en su propia variedad, pero a la hora de ver su productividad en corpus es un 1% de las construcciones que tienen que más subjuntivo. Es decir que, bueno, en cualquier caso la productividad ahora no nos importa, lo que sí que nos importa es que en una construcción de este tipo no podemos encontrar un significado de tipo evidencial. Es decir, que lo que hay es una posición del hablante, es decir, hay una evaluación negativa de un estado de cosas y esa evaluación negativa se sitúa de alguna forma en una escala, en el extremo de una escala, en el extremo negativo de la escala. Es decir, que es impensable o es inaceptable, es absolutamente inadecuado que ocurra lo que se dice a continuación. Aquí no podemos decir que la evidencialidad juega un papel. Lo mismo ocurre con las construcciones que podemos llamar imperativo, aquí dice exclamativo, no, debería decir desiderativo. Y digo imperativo, desiderativo, y la gramática clásica tampoco
tampoco acaba de llegar a un acuerdo hasta qué punto en español tenemos dos qués, un qué imperativo para terceras personas y un qué desiderativo, vamos a llamarlo imperativo desiderativo, de manera conjunta, para simplificar. Y se trata de casos como este que ven aquí. Esto es una conversación familiar, es del corpus valesco, y hablan un padre, una madre y su hijo, y el padre no se encuentra bien y dice su hijo: cha, pues ir ahora, se refiere a su padre y a su madre, y si no está, vais al ambulatorio y que te pinche y que te haga otro volante para mañana por la tarde. Entonces está recomendando a sus padres que vayan al médico. Como en este caso, en un primer momento opta por un imperativo o una formulación similar, que es este ir ahora, sería nuestra forma vernácula de id ahora, que nadie dice, por otra parte, pero bueno, la forma del imperativo. Y a continuación tenemos una orden, pero una orden dirigida a una tercera persona. En ese caso ya no es compatible con el imperativo. El imperativo selecciona siempre al interlocutor como agente de la acción. Entonces este que te pinche, no sé si ustedes dicen pinchar para poner una inyección, sí, pues que te pique, sí, sería el caso, y que te haga otro volante, y este volante no es el del coche, es un papel para volver al día siguiente. No sé por qué se llama volante, nunca lo he sabido, pero bueno, ¿por qué vuela? Pero pues llevo 3 días muerto de risa leyendo letreros por todas partes y encontrando palabras que no son las que... Sí, entonces ustedes pueden reírse perfectamente de mis ejemplos, lo entiendo. Y bien, y como les decía, en este caso tampoco necesariamente tenemos que ver ningún tipo de componente evidencial, es decir, que no tenemos por qué pensar que es alguien distinto del propio hablante el que recomienda al interlocutor que haga algo. En cambio, sí que encontramos, por último, interpretaciones de tipo citativo, que ocurren en contextos como el de 10. Esta es una conversación entre jóvenes, procede del corpus cola de la sección de Madrid. Esto lo podemos ver muy fácil por baja el volumen tronca, ¿sí? Entonces este tronca tiene que ser madrileño, no puede ser, bueno, güey o sí, no sé qué es lo que dirían ustedes, ¿sí? Vale, pues baja el volumen tronca. ¿No te quedas sordo? Calla, pero que no, que está bien. Y J03, como su solicitud no ha sido atendida, repite que bajes el volumen. Y este que bajes el volumen sí es un caso que podemos considerar citativo. En este caso es el hablante que se cita a sí mismo, es decir, que vuelve a insistir. Podemos encontrarlo en contextos como el que ven aquí, en los que claramente existen las dos formulaciones y se ajusta perfectamente a la definición de Monte y Fernández Soriano. Es decir, que la fuente, en este caso el locutor, es el propio hablante, se encuentra en el propio contexto discursivo, es decir, en 2-3 intervenciones anteriores. Vale. Cuando vamos al indicativo, el indicativo es una jungla, es horroroso. Es a lo que he dedicado los últimos 8 años de mi vida, no sé si perdidos o no. Pero en el caso del subjuntivo, los tipos de interpretaciones significados son relativamente acotados. En el caso del indicativo encontramos bueno, demasiadas cosas que les voy a mostrar ahora. En primer lugar, lo que sí que es muy llamativo, para hacer este trabajo, y estos datos los he trabajado con mi colega Sol Sansiñena, y es un trabajo que saldrá dentro de poco, tuvimos en cuenta tanto los casos claramente independientes, es decir, que inicia una intervención, un turno, pero también tuvimos en cuenta los casos de que se han llamado tradicionalmente el que causal, ¿sí? El que causal de la enunciación, que es una estructura que se encuentra a medio camino entre la parataxis y la hipotaxis, es decir, que no los test de subordinación no se aplican, no es un constituyente del elemento sintáctico anterior, no se aplican test de negación, etcétera, pueden tener modalidades distintas, etcétera, etcétera. Lo tuvimos en cuenta simplemente para observar este contraste tan llamativo, y es que en los datos de Madrid el 70% de las ocurrencias de que son iniciales, es decir, es la primera palabra del turno, o está precedida por elementos extrapredicativos como los vocativos o marcadores del discurso apelativo, oye, que, o María, que, mira, que, frente a un 30% de casos de contextos no iniciales. Y si observan Buenos Aires, se produce exactamente la situación contraria e incluso bastante extrema. Es decir, que un 92% de los contextos son contextos no iniciales frente a solo 4 ocurrencias en todo el corpus. Es un corpus más pequeñito, también hay que decir, pero son solo 4, es decir, el 8% de las ocurrencias de que inicial.
Es decir, que aquí ya sí empezamos a tener una diferencia dialectal. En el caso de Santiago, Santiago se encuentra a medio camino. Como pueden ver, tenemos 29 ocurrencias iniciales frente a 23 no iniciales, es decir, que está bastante repartido. Nos atrevemos a pensar que hay una posible escala, un posible camino en la evolución de qué, pero no va a ser el tema de hoy. Bueno, en el caso de los contextos iniciales, encontramos dos interpretaciones. La primera interpretación, que es la de este qué causal, es la justificación de un acto de habla previo. Y un acto de habla previo que suele ser en muchos casos una negación o un acto de habla directivo. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, esto es de Buenos Aires, dice, no faltes que vos sos la mente creadora de nuestro grupo, entonces no faltes, tenemos aquí el acto de habla directivo, y a continuación la justificación de por qué no tienes que faltar, porque tú eres la persona que piensa dentro de nuestro grupo. Están discutiendo sobre cuándo van a quedar para hacer un trabajo de clase. En este caso yo no me atrevería a decir que aquí tenemos interpretaciones evidenciales, pero lo dejo libre para la discusión, porque sí que hay, en un cierto sentido, llamar la atención sobre elementos recuperables contextualmente, pero no me atrevería aquí a decir. En cambio, en otro contexto, que es el que hemos llamado elaboración, normalmente se trata de intervenciones extensas de un hablante, es decir, no intervenciones como hemos visto, formadas por un único, ¿no? Por una única oración o un turn constructional unit, es decir, aquí encontramos más de una oración emitida por el propio hablante, que empieza a contar una historia. Sí empezamos a encontrar interpretaciones de tipo citativo. Entonces, esto es algo que se repite en el Corpuscola. Bueno, no sé si saben algo del Corpuscola. Es un corpus recogido por adolescentes a los que unos investigadores de la Universidad de Bergen dan un minidisc que tienen que llevar consigo, no sé si son 2 o 3 días, y tienen que estar grabando interacciones con otros adolescentes. Es decir, que no tienen que grabar interacciones con sus padres o grabar durante la clase, tiene que ser puramente entre pares, porque el interés del corpus es el lenguaje adolescente. Y en ese sentido también nos viene bien desde la perspectiva de la interacción, porque vemos interacciones coloquiales genuinas, es decir, sin que existan desequilibrios de poder o de roles entre los participantes. Pues bueno, casi todos los adolescentes en algún momento le cuentan a sus amigos la historia de la Noruega. Entonces hay una noruega que ha venido a clase y nos ha dado un minidisc. Aquí vemos uno de estos fragmentos, ¿sí? La historia de la Noruega. Entonces dice, es cierto, es un clásico. Os cuento, una movida rara. ¿Sabéis lo de inglés de ayer? ¿El qué? Ah, sí, lo de la Noruega. ¿Qué de inglés? Que viene una Noruega y que de la Universidad de Bergen, no sé qué leches, que es la mejor universidad de Noruega y tal, que por lo visto el español es el segundo idioma de Noruega y tal, más importante. Y bueno, el caso es que está estudiando la evolución del español en plan palabras nuevas, tú sabes. Y eso lo estudian en los jóvenes. Entonces, que habían hecho ya un de esos estudios en Oslo, otro en Helsinki, y otros en Estocolmo, otro en Londres, y no sé qué, a ver cómo iban evolucionando las lenguas. Bien, lo que encontramos a simple vista son oraciones de relativo. Es decir, encontramos un encadenamiento de oraciones de relativo, cuyos antecedentes cada vez están más difuminados, de modo que cada vez es más difícil identificar, ¿sí?, cuál es el elemento. ¿Para qué sirven? En realidad sirven para ir construyendo un relato o para ir construyendo una intervención compleja. Si lo piensan, esto es muy raro. En un corpus, ya sea en un corpus de conversación espontánea, pero específicamente el de adolescentes, que una intervención tenga más de una oración no suele ser lo habitual. Es decir, que las intervenciones suelen tener 1, 2, máximo 3 oraciones. Es decir, que alguien pase a una secuencia monologal, es decir, que tome la palabra y que gestione su propia intervención, es relativamente raro. Entonces, este es un procedimiento para ir expandiendo la propia intervención. Pero al mismo tiempo, también es un procedimiento para ir explicando lo que explicó la propia Noruega. Es decir, que en este tipo de casos ya empezamos a asignar una interpretación de cita, es decir, que en un cierto sentido lo que estoy marcando aquí, sobre todo las intervenciones que están destacadas en negrita, podríamos decir que son la reproducción de la historia que contó este locutor citado. Es decir, que aquí ya sí empezamos a tener una interpretación de tipo citativo. Bien, vamos ahora a las posiciones iniciales. Las posiciones iniciales, en general, los datos de Buenos Aires, pobrecitos, no los podemos tener muy en cuenta, porque claro, el 50%, que son 2, pues no es, creo que mi chi cuadrado sería
Sí, moriría de risa Chi Cuadrado, creo, si intentase aplicarlo a esto. Pero para los casos de Madrid y de Santiago, que sí son algo más numerosos, sí podemos ver que existe una cierta preferencia a que empleemos que inicial como reacciones, ya sea como intervenciones reactivas a una intervención de inicio, ya sea una pregunta o una aseveración, una orden, o a intervenciones reactivo-iniciativas, es decir, que simultáneamente son una reacción y además provocan un inicio, ya las comentaré. Son casos como los del eco, por ejemplo. Si tenemos en cuenta las reacciones y reacciones-inicios, vemos que hay una clara preferencia, porque que inicia el átono se emplea en este tipo de contextos, en contextos reactivos. Bien, voy a comenzar con los inicios, que son más raros. Los inicios admiten dos tipos de interpretaciones, a lo que nosotros hemos llamado, dos significados situados. El primer significado situado, tomamos el nombre del diccionario de Luis Santos. Él habla de un qué de aviso, y como su nombre indica, es un qué que sirve para avisar a alguien, y vamos a ver los ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo procede el Corpus Cola de Madrid. Los chavales están dirigiéndose hacia la casa de uno de ellos y al llegar, la primera persona que llega dice que no está abierto, esperar aquí. Y que no está abierto, está llamando la atención, es la primera persona que ha percibido que algo no está abierto y está llamando la atención sobre el resto de personas, y en este caso les está diciendo lo que tienen que hacer, esperar aquí. Podría ser que esperar aquí no apareciese de forma explícita, como por ejemplo en 14, viene de Santiago, están cortando algo y uno dice, ay, que me estás cuarteándome el dedo. Entonces, que me estás cuarteándome el dedo, aunque no le diga lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer la otra persona? Parar. Es decir, que se trata de estrategias directivas indirectas en muchos casos, es decir, llamo la atención sobre un supuesto contextualmente accesible y a partir de ese supuesto generalmente el interlocutor tiene que actuar en consecuencia. Aquí me atrevería a ver de alguna forma un significado evidencial o mirativo, y no sé cuál es la categoría más apropiada para explicar este tipo de casos. No creo que sea un qué reportativo de los que decían De Monte y Fernández Soriano. Es decir, creo que sí podemos ver que existe una inferencia, es decir, que, por ejemplo, la persona G, el hablante del primer ejemplo, cuando llega, ve la puerta y a continuación, a partir de haber visto la puerta, emite que no está abierto. Es decir, que tenemos por una parte evidencia visual, tenemos por otra parte inferencia y hacemos notar esto al interlocutor. No sé cuál es la categoría más adecuada y si les parece podemos discutir esto al final de la presentación. Creo que es algo más parecido a la miratividad, en el sentido de que no está abierto solo puede emitirlo en el momento en el que la puerta no está abierta y no tendría sentido hacerlo en un momento distinto, es decir, que tenemos esa simultaneidad con el momento de la enunciación que es típica de los contextos de miratividad, y además hay una cierta sorpresa. Generalmente esto se suele emitir con una entonación de tipo exclamativo, con entonación de foco. Es decir, que el hablante se sorprende ante este hecho. Y lo mismo creo que se puede decir del ejemplo de 14. Es decir, que me estás cuarteando el dedo, solo lo puedo decir en el momento en el que me estás cuarteando el dedo, y además me sorprende, no es lo habitual que la gente te corte los dedos. Bien, entonces en este caso creo que sí, nos estamos acercando, pero no sé si es reportativo o si mirativo sería el análisis más apropiado. El segundo caso lo hemos llamado reintroducción de tópicos. Y, de nuevo, como su nombre indica, pues usamos una frase con que cuando queremos volver a un tópico que se había mencionado en la conversación. Perdonen por el ejemplo y por la letra tan chiquitita, pero necesitamos todo este contexto como para ver que hay un tópico al principio en el que J01 dice a sus amigas, bueno, pues cuando vengáis del ciber, el ciber es el cibercafé, en esos tiempos en los que no había internet en casa y uno iba, ¿sí? Venir, porque dice la Tere que no vais a ir porque cuando vengáis del cine. No, bueno, lenguaje adolescente, tampoco se puede pedir mucho. Entonces, este es el tópico, cine. Y a continuación empiezan a hablar del niño, porque una de ellas tiene un niño pequeño, y veis, y están hablando del niño, el niño tiene un chupete, sí, la cosa que chupa, sí, chupete igual, sí. Bien, chupón, vale. Como ven, la conversación se deriva hacia el niño y su chupete, se le ha caído al suelo y una responde, se lo he lavado y se lo he puesto en la boca y todo, pero no sé dónde ha podido soltar el niño
siguen hablando del niño, y J01 en algún momento, que ya se inquieta porque todavía no han acordado qué es lo que van a hacer, dice que cuando vengáis no sé si estaré yo en la calle. Entonces que cuando vengáis es una forma de retomar un tópico anterior. Claro, estamos hablando de estructura discursiva y el significado que prima aquí es la estructura del discurso, es decir, este es un mecanismo para retomar tópico o es un mecanismo de cita, mediante el que el hablante, de alguna forma, vuelve a reproducir algo que ha dicho anteriormente. Esta es la duda que podemos tener en un contexto como este, de qué es lo que prima o si simplemente se trata de los dos elementos simultáneamente. Es decir, desde una perspectiva polifónica estoy citándome a mí mismo y desde una perspectiva de organización del discurso estoy entonces retomando no solo la frase, sino el tópico que va junto a esa frase. Vale, vamos ahora a las intervenciones de tipo reactivo, las reacciones. Las reacciones en general suelen tener como interpretación el contraste, lo que hemos llamado contraste enfático. Odio la palabra énfasis, pero no se me ocurría otra forma de mencionar esto. Y lo van a ver ustedes con ejemplos. Bien, leemos el ejemplo en primer lugar. Un grupo de amigos están en una gran discusión teológica, como pueden ver aquí. Y primer argumento, como que no hay fotos de Dios. Claro. En esta época, pues hablar de Dios, ¿por qué Dios no manda una foto? ¿Sí? Dios Todopoderoso no tiene un celular. Bien, entonces otra persona concluye, nadie sabe cómo es Dios, ¿sí? Y G33, que es el gran teólogo del grupo, que la Biblia dice que Dios nos hizo a su semejanza. Bien, se trata de una intervención reactiva, como ustedes pueden ver, a las intervenciones anteriores. Es una reacción despreferida porque frente a la tendencia mayoritaria de no sabemos cómo es Dios, pues esta persona dice sí sabemos cómo es Dios y además está diciendo sí sabemos cómo es Dios y está señalando algo que todos deberían saber porque forma parte del conocimiento general, que es que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos encontrar en contextos como este una cierta semejanza también entonativa a los contextos que hemos llamado de aviso, es decir, que es llamar la atención sobre algo, en este caso no perceptible a partir del contexto, pero sí que forma parte del conocimiento compartido. Es decir, que hay una cierta semejanza también en la entonación. Y esta suele ser la interpretación mayoritaria. De hecho, lo que encontramos en textos de literatura, los corpus literarios no los he traído para esta presentación porque todavía estoy empezando ahora, pero a la literatura lo que se suele llevar son los que sí, que no. Es decir, y eso lo encontramos, y es el mismo tipo de caso, es decir, es una discrepancia y una discrepancia relativamente enfática con respecto a otra persona. Y a la hora de alguna forma de hacer esta mímesis de la lengua coloquial, la mayoría de escritores sí traslada ese que sí y que no. Otros casos no, son más complejos y forman más parte de la estructuración del discurso oral espontáneo, pero en cambio ese uso expresivo de llevar la contraria de forma enfática sí se reproduce en la literatura. El segundo contexto es un contexto un poco distinto porque no tenemos intervenciones reactivas despreferidas, sino preferidas y en muchos casos emitidas por el mismo hablante. El mismo hablante que completa, que sigue añadiendo información en la misma línea que estaba mencionando en la intervención previa. En este caso G, esto procede del Corpus de Santiago de Chile, dice, mi hermano estudió electrónica y le enseñaron así a arreglar teles y todas esas boladas, después tenía que andar en la práctica en los palopostes de la huevada telefónica. Bueno, un Corpus de Chile, pues huevón es como, bueno, pitufo, usamos la misma palabra, ¿no? Para los pitufos, para los pequeños seres azules, sí. Pues los pitufos pitufan, pues los chilenos huevan o algo así, porque es lo que encontramos. La huevada y los huevones, y sí, todo el tiempo. Entonces G01 responde, ¿qué huevada? A lo que G28 responde que nada que ver con lo que viene en la práctica. En este caso no es una intervención reactiva de tipo despreferido, sino que es una continuación de lo que estaba diciendo G28 de manera colaborativa, es decir, sigue diciendo que existe una distancia entre lo que se aprende en los cursos de formación profesional y lo que luego tiene que hacer una persona que se dedica a trabajar en la telefonía, ¿sí? Que no arregla teléfonos, sino que se sube a los postes de la telefonía. Vale, las intervenciones que hemos llamado de reacción e inicio son intervenciones que, por una parte, están
provocadas por una intervención anterior, son reactivas en ese sentido, pero al mismo tiempo provocan habla posterior, y no en dos segmentos distintos, no como en un hola, ¿qué tal? O muy bien, ¿y tú? ¿Sí? Es decir, que podríamos tener dos segmentos a los que asignamos la reacción y el inicio, sino que simultáneamente son la reacción al turno anterior y provocan un turno posterior. Por ejemplo, en este caso, en el caso de 18, J06 dice, yo pensé que era más difícil. ¿Qué era qué? Entonces ¿qué era qué? Es por una parte una reacción a la intervención anterior y por otra parte requiere que haya una intervención posterior, es decir, está exigida. Lo mismo ocurre con el ejemplo de 19, de Buenos Aires. No querías hacer nada. ¿Qué? Que no querías hacer nada. Entonces que no querías hacer nada es una intervención iniciativa, pero al mismo tiempo es una reacción. Entonces, en este tipo de contextos, las únicas interpretaciones que encontramos son interpretaciones de tipo citativo, ya sea de copia, cuando me cito a mí mismo, o de eco, cuando cito a mi interlocutor. Bien, en resumen, lo que encontramos entonces es tres tipos de significados que podemos llamar citativos, que son la reproducción del interlocutor, el eco, la reproducción del propio hablante, la copia, y la reproducción de una situación discursiva distinta de la actual, lo que podemos llamar discurso indirecto independiente. De forma muy simple, el primer contexto, como ya hemos dicho, es la reproducción del discurso del interlocutor, que es la segunda parte despreferida de una intervención iniciativa. Leo muy rápido el ejemplo. No sé cómo voy de tiempo porque no... Sí, pero ¿cómo de bien? Tengo 10 minutos. Bien, entonces... Sí. Pero tendría que terminar un poco antes para que podamos hablar un poco. Pues iré un poquito rápido. Bien, no muy rápido, porque cuando hablo, o sea, puedo hablar muy rápido, pero no lo recomiendo. En general, ya es muy difícil entender qué estoy diciendo. Bien, pues los ecos quedan claros, estos no hace falta que nos detengamos, y son segundas partes despreferidas de una intervención iniciativa, ya sea un inicio o un informe. Las copias, tenemos generalmente un patrón trimembre en el que hay una primera intervención del hablante, una solicitud de aclaración por parte del interlocutor y una repetición por parte del propio hablante. Este es mi ejemplo favorito. El abuelo está caviloso y el abuelo pregunta, ¿qué? ¿Que estás caviloso, abuelo? Me parece muy bonito, es tierno. Hay una adaptación de volumen también al abuelo. Este es el contexto prototípico. ¿Qué ocurre? Que a medida que existe mayor distancia entre la primera formulación y la segunda formulación del propio hablante, la interpretación que tenemos es una interpretación de énfasis, en realidad. Y es lo que ocurre, por ejemplo, en este fragmento de conversación. Es una conversación familiar entre una tía, bueno, es decir, es tía, sobrina y la prima, ¿sí? Para que nos entendamos, es decir, madre, hija, sobrina. ¿Sí? Bien. Y después de haber estado comiendo juntas, llega el momento de despedirse y una ha traído un pastel. Entonces viene ese gran momento de quién se queda con el pastel, quién se lleva el pastel, que todos habréis sufrido en algún momento, como irse de casa de una madre sin llevarse algo, ¿no? Entonces, estate quieta, Sonia, te dejo esto. ¿Y eso para qué? Ay, calla, por favor, dona, que sí. Ay, esto es mío, calla, que no me des nada, que no me des nada. Entonces, aunque que no me des nada sea la primera vez que formula no me des nada, es decir, no hay un no me des nada previo, sí que es evidente la situación comunicativa que ha hecho muchos esfuerzos para hacer notar a su interlocutor que no quiere llevarse nada. En estos casos, entonces, podemos estar oscilando de nuevo entre cuál es el significado que prima, ¿es la cita del propio hablante o es la intensificación? Es decir, lo que aquí tenemos es un mandato intensificado. Probablemente tenemos las dos cosas. Y por último, lo que se ha llamado discurso indirecto independiente es lo que Leo Spitzer llama que narrativo, ya en un trabajo muy clásico. Consiste en que el hablante reproduce una fuente que se ha mencionado en el propio discurso. Esta conversación, alguien está hablando, es una conversación en una tienda en la que la gente está hablando de bromas que han sufrido por teléfono. Este es un clásico, ahora con WhatsApp ya nos enviamos chistes directamente, ya no gastamos bromas telefónicas desde que se puede identificar la llamada, ya no nos atrevemos a hacer eso, pero en esos viejos tiempos en los que uno podía llamar y no se podía identificar la llamada, la gente hacía estas cosas. Y mi madre, a mí, una de mis amigas, sus hermanas, la llamaron, dice, es de la policía, y dice, un momentito, y digo, ay, madre mía. Sí, menudo susto, menudo susto, menudo susto. Hasta que se ve que se puso otra persona y dice, mire, ¿es de aquí de jefatura? Dice preguntando, ¿fulano de tal? Digo, pues no, aquí no es. Sí. Pero claro, en esos momentos, la policía, que se espere, que se ponga el otro,
pero hasta que tú, etcétera. Entonces yo no me voy a ocupar de los fragmentos de discurso directo, de esto va a hablar mi colega María Estellés dentro de un rato. Me interesan casos como la policía, que se espere, que se ponga el otro. Es decir, en los que se menciona una fuente o un locutor alternativo, es decir, que no es el propio locutor, y a continuación tenemos un enunciado con qué se asigna a ese locutor. Estos son los casos que podríamos llamar de discurso indirecto, porque tenemos el cambio de la situación de los elementos deícticos, es decir, hay marcas de discurso indirecto, pero no tenemos un verbo dicendi, en ese sentido, un discurso indirecto independiente. Generalmente encontramos esta estructura bimembre como un sintagma nominal que designa el locutor reproducido, como la policía, que se espere, y a continuación el enunciado introducido por qué. Este es uno de los patrones, y es muy interesante porque el elemento que encontramos, la policía, que se espere, la policía ocupa una posición de tópico, es decir, no es una posición dentro de la estructura sintáctica del propio enunciado y no es ninguno de los argumentos semánticos del verbo esperar en este caso. Es un argumento pragmático en el sentido de que es el locutor, es decir, es el locutor que se está citando. En este sentido es un patrón interesante porque es un patrón relativamente fijado desde el punto de vista sintáctico, pero en el que la relación de los elementos no es de tipo sintáctica o semántica, sino de tipo pragmático. La alternativa o los contextos alternativos son contextos en los que se menciona otra fuente, aunque no sea de forma tan explícita. Por ejemplo, aquí esta es una conversación en la que están hablando de si se pone el ascensor en una finca antigua y leo la última intervención. ¿No se han enterado? Bueno, pues ya se lo dirán. No quiero decir yo nada. Ya bajarán los de arriba a decirle algo, que quieren poner ascensor. Entonces ya bajarán los de arriba a decirle algo, mencionamos de nuevo otra conversación y un enunciado con qué que se atribuye a ese locutor. O todavía más indirecto, esta es una conversación del corpus valesco. Después de está hablando con su novio por teléfono, cuelga el teléfono, sigue hablando con el resto de personas que estaban allí en la sala y dice... perdona que te corte, sigue hablando. No, digo que a ver dónde lo esperamos, que está en Alacuás, en Mislata, que ya viene para acá. Ay, ¿en qué va a venir? En coche, que lo traen, está con un agente del colegio. Entonces, todos estos enunciados que están marcados con que, en realidad están reproduciendo parte de la conversación que E ha tenido con su novio por teléfono. ¿Por qué podemos identificar al locutor alternativo? Pues porque hemos estado, en este caso ellos han estado en la situación comunicativa, han visto cómo hablaba con otra persona y colgaba el teléfono. Por lo tanto, la marca que activa la presencia de otro locutor puede recibir una interpretación porque tienen acceso a la situación comunicativa y saben que había allí otra persona. Bien, entonces, ¿cómo podemos identificar que un enunciado recibe una interpretación citativa? Pues podemos identificarlo porque tienen las marcas típicas del discurso indirecto. Es decir, la única marca típica que no tiene es la presencia de un verbo de lengua. Es decir, tenemos un que inicial, que es lo típico que encontramos en discurso indirecto, la posibilidad de reproducir distintas modalidades, que viene y que venga y que si viene, etcétera, y el cambio de elementos deícticos. Es decir, ya la deixis no es la propia de la situación en la que nos encontramos, sino es la propia de la situación reproducida. Es decir, que lo que encontramos son marcas de discurso indirecto. ¿Pero qué ocurre? Pues que en un mundo ideal tendríamos siempre marcas de discurso indirecto, pero el discurso indirecto está muy marcado en español para la interrogación y la exclamación, pero apenas está marcado para los enunciados declarativos y los enunciados imperativos o desiderativos. De este modo, siempre necesitamos una mezcla de rasgos propios de la situación y de marcación morfosintáctica para poder asignar una interpretación. ¿Qué quiero decir? Pues en el caso de que encontremos enunciados con marcación formal fuerte, que son los interrogativos y exclamativos, casi en un 100% de los casos nos vamos a encontrar ante ejemplos de cita. Es decir, que si vienes, que cuando vienes o que qué calor, son casi imposibles de encontrar en contextos que no sean puramente citativos. En cambio, en los casos de enunciados de tipo imperativo o desiderativo, es decir, con un subjuntivo, pues solo vamos a asignar una interpretación citativa en el caso de que claramente exista una fuente distinta de la fuente actual o un desdoblamiento del hablante, un desdoblamiento polifónico de repetición de sí mismo. Y lo mismo ocurre en el caso de los declarativos. Una frase como que quedamos a las 8 puede tener múltiples interpretaciones y que quedamos a las 8 solo será citativo si lo encontramos en contextos como el de 29, quedamos a las 8, que quedamos a las 8, o el de 30, ha llamado Ana, que quedamos a las 8. Bien. Voy ya concluyendo entonces. ¿Cuáles son mis conclusiones?
Pues mis conclusiones son, en primer lugar, que es difícil distinguir a partir de datos basados en corpus entre un qué reportativo y un qué citativo. El qué reportativo me parece más arriesgado de asignar a los ejemplos con los que me he encontrado, mientras que el qué citativo es evidente y se encuentra con relativa frecuencia. Qué citativo es un recurso de tipo evidencial interaccional. ¿Y por qué digo interaccional? Porque o bien estamos citando a participantes de la propia interacción, el hablante o el oyente, o bien estamos citando a participantes que solo son identificables en la propia situación comunicativa, o bien porque se mencionan en el discurso, o bien porque es evidente, como en el caso de la conversación telefónica. ¿Podemos resolver este problema de forma puramente sintáctica? En la mayoría de los casos no, es decir, que los hablantes no solo se fijan en marcas gramaticales como la presencia, por ejemplo, de marcas de discurso indirecto, porque el discurso indirecto está inframarcado en la mayoría de enunciados, que son los enunciados declarativos. Por lo tanto, solo la combinación de rasgos contextuales y rasgos gramaticales es suficiente para asignar una interpretación citativa. ¿Esto es todo lo que hay en español? Pues creo que se podrían encontrar patrones distintos, es decir, yo estoy trabajando con conversación espontánea. Hay otros tipos de recursos que aquí no han aparecido y que a mí me resultan familiares. No sé si a ustedes les suenan en contextos tipo como los monólogos humorísticos, la gente que empieza diciendo cosas como ¿que de dónde vengo? O que qué es lo que yo estaba haciendo. Es decir, que plantean de alguna forma una pregunta que atribuyen a su interlocutor para poder comenzar a iniciar su discurso. Es decir, que probablemente puedan existir recursos ligeramente distintos en contextos ligeramente distintos. Y esta es probablemente la mayor debilidad de este trabajo, y es que es muy probable que la entonación también tenga un papel diferencial. Es decir, yo la he tenido en cuenta de una forma muy intuitiva y simplemente escuchando los ejemplos, pero es muy probable que las marcas de cita, como discutirá María más tarde, sean también una marca evidencial. Y ahora ya sí, eso es todo. Muchas gracias. Hay muchas objeciones posibles. No lo voy a hacer yo porque no quiero ser tan polifónico. Planteabas los ejemplos 13 y 14, esos de que los de aviso, ¿no? A ver, yo te digo cómo lo interpreto. Claro. Yo creo que el aviso está en la interjección, no en el qué. Y el qué yo lo interpretaría como una causal de acto de habla. O sea, el que introduce la causa por la cual yo exclamo o me quejo, ¿no? Lo del y el aviso, ¿no? Que está abierto es de aviso porque está abierto. O sea, de que está abierto y porque en el hay, el aviso solamente, ¿no? Digo hay, me quejo porque me estás cuarteando el dedo. Es decir, que a veces, no sé, hay que tener en cuenta como esa transferencia del significado de un elemento al otro. En realidad, el elemento, como yo lo veo, que marca el aviso es la interjección. Lo que pasa es que como la interjección está tan infraespecificada desde el punto de vista del significado, claro, es el segundo elemento el que le da el significado, o sea, el que explicita el significado, pero el significado de aviso yo lo veo más en la interjección. Y el significado del que, al menos en 14, me parece una causal de acto de habla, que justifica el acto de habla que realiza la interjección. No sé cómo. Sí, creo que hay una línea, porque los ejemplos de 13 y 14, o ejemplos muy parecidos, existen sin interjección y sin acto de habla explícito. Es decir, que, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay ejemplos como el de 13, que no está abierto esperar aquí, porque en realidad, o sea, hay una relación entre la interjección y la frase con qué, pero en muchos casos hay otra relación entre la frase con qué y un acto de habla inferido, en un cierto sentido, ¿no? Como aquí, no está abierto, por lo tanto esperar, o me estás cuarteando el dedo, por lo tanto para. Es decir, existe una relación entre esos tres elementos, entre el elemento, ¿no?, de llamar la atención, el supuesto contextualmente accesible, que es lo que describe qué, y en muchos casos el acto de habla
que es lo que debería hacer el interlocutor. Pero pueden existir los tres o puede existir únicamente alguno de ellos. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que existir, y la hipótesis es que diacrónicamente, ejemplos en los que únicamente tengamos una frase con que lleva a cabo únicamente esa frase, los tres valores, el de llamar la atención, el de describir una situación y el de dar a entender un curso de acción, ¿no? O qué es lo que deberíamos hacer, que están relacionados diacrónicamente. Es decir, que solo es posible tener un que haga todo eso solo porque existe previamente todo lo anterior. Y el hecho de que en Argentina, por ejemplo, casi solo haya que son causales de la enunciación, también nos hace pensar que ese es el ancestro común y que los ejemplos, ¿no?, en los que únicamente tienes un que hace todo junto son novedosos o posteriores en algún sentido. Pero sí, yo creo que es una relación. Solo que no creo que el análisis se pueda, como causal de la enunciación, aplicar a todos, porque hay casos en los que tendrías que inventarte cuál es la principal. Quizás no, porque, o sea, sí, efectivamente, no hay principal, claro, pero que en los casos en que aparece el que solo es como la entonación, es el elemento que activa esa interpretación. Pero fíjate que tú ahora si miras el reloj, ¿no?, y dices que son las 10:30. Entonces, eso lo tenemos, no hay tantos ejemplos de corpus, porque muchos ejemplos de corpus, nuestro problema es que tenemos ejemplos de gente sentada hablando. Entonces, la gente sentada hablando, pues no se mueve, no hace tantas cosas, no se da cuenta de cosas. Entonces, son contextos, por eso este corpuscular nos viene bien en ese sentido, porque estos niños se mueven, hacen cosas, ¿no? Y en un ejemplo como ese, en realidad es la reacción de mirar el reloj y yo puedo decir simplemente que son las 10:30. Entonces, no le puedo asignar un análisis, que para mí sería peligroso asignar un análisis de causal de enunciación si no tengo la propia causal, o sea, si no tengo la principal, perdón. O sea, creo que están relacionadas sin ninguna duda. Pero es que la interjección equivale a una oración. No lo es. Es la misma función. Pero por eso te digo, en ejemplos sin interjección. Me quejo. Sí, no. Eso sería una construcción relacionada, ¿no? Sí, pero tienes los mismos significados. Pero te digo que creo que merece la pena mirarlas juntas y ver que existen relaciones de semejanza de familia o que límites difusos, porque es exactamente el mismo tipo de significado. A veces tienes todos los elementos y a veces tienes solo únicamente alguno de ellos. Entonces, los que he puesto aquí son los más claros, los que he encontrado de corpus, pero hay otros que es simplemente que no está abierto. Y con este que no está abierto tenemos todo, ¿no?, todo el paquete. Te llamo la atención y además te digo que te esperes o que hagas algo. Pero sí, o sea, veo la afiliación. Sí. El que no está abierto no necesariamente es un aviso, mientras que el que no está abierto sí que es un aviso. O sea, que no está abierto puede ser un aviso o no. Lo estoy diciendo sin saber, para reflexionar sobre eso, simplemente a partir de estos ejemplos, no sé, como elemento a reflexionar. Que no está abierto puede no ser un aviso. Depende del contexto, no lo sé. Ahora, o sea, puede ser te digo o te recuerdo que no está abierto, puede ser cualquier cosa. A ver, lo que yo quiero decir y cierro es que en estos casos creo que el aviso pertenece a la intercepción, no al que. Otra cosa es que se pueda contaminar, digamos, o transmitir, pero que el significado de aviso para mí no es del que, o no es principalmente o inicialmente de lo que. En estos ejemplos, ya no hablo de más. Pero es igual, ya está, simplemente si podía contribuir un poco a la discusión. Muchas gracias por la charla, estuvo interesantísima. Yo quisiera regresar al ejemplo del chiste y la policía. Sí. Más que no recuerdo bien el número. Sí. En contextos de interacción temprana de niños de 2 a 4 años, lo que yo he encontrado son cosas como elicitación, o sea, a los niños se les pide que digan o se les ofrece un modelo sobre qué es lo que tienen que decir, como dile buenas noches, dile gracias, dile, ¿no? En ese escenario estoy pensando si no es posible en el de seguro es que pasó un rato y yo no me quedé pero claro, esos momentos en la policía que se espere si por ahí es probable tener ahí un dile. Sí, y es lo gracioso que no lo tienes. Claro, no lo tenemos, tampoco aparece en etapas tempranas de 2 a 4 años. Ni los niños ni los adultos lo tienen de manera tan explícita. A
lo que hemos acostumbrado, el contexto discursivo es más como de promoción, de visitamiento, ¿no? También con verbos le ponemos objetos electos libres, que vendrían siendo las subordinadas, pero no recuerdo aquí si tú lo hiciste como discurso directo independiente. Sí. Pero aunque no esté el verbo de Kelly con reportativo en una escena reportativa, sino más bien de licitación, de modelamiento. Lo que se parece más a la licitación y puede, o sea, creo que es el mismo tipo de construcción, pero no se refiere a algo que se ha dicho, como es el caso aquí, ¿no? Que es reproducir discurso, es si viene mi madre, que hemos llegado o que llevamos aquí desde las 9. Y entonces es algo así como dile qué, o le vamos a decir qué. Entonces eso ocurre. Y es un contexto como muy concreto, porque además creo que casi solo se puede hacer con condicionales, ¿no? De si ocurre X, entonces decimos tal. Y creo que eso es lo que más se parece. O sea, el resto de ejemplos que he puesto es de reproducir cosas que se han dicho, mientras que, ¿no? Ese otro contexto ligeramente distinto es, de nuevo, reproducir algo, pero algo que podemos decir o que deberíamos decir, o sea, hacia el futuro. Como autocrítica del corpus, podemos. Una de las cosas que yo me he encontrado para abordar lo mío, que es el directo reportado, es que muchas veces hay un problema de transcripción. Yeah. Y es que a la hora de marcar el discurso directo reportado, lo que hace el transcriptor es buscar directamente la marca lingüística que le introduce, pero tenemos directo reportado libre. Claro. Con lo cual, lo que encuentro en muchas ocasiones, y no veo imposible que eso sea así, es que ahí lo que tuviéramos es, pero claro, en un momento la policía, que se espere, que se ponga el otro. Con lo cual, lo que tenemos es una prosodia, podríamos claro. Me gustaría, sí. supongo que tú lo habrás contrastado, que hay el ejemplo, porque lo que me ha tocado hacer es ir caso por caso buscando ejemplos comprobando. Que estaban marcados como discurso directo, pero que en realidad sí lo eran, y lo sabemos gracias a la prosodia. Claro. Y aquí lo que haríamos sería citar lo que dijo la policía. Claro. Es tan compatible como la otra, lo único que ocurre es que como ya estoy con la sospecha, porque claro. es una deficiencia de transcripción del corpus, este es uno de esos ejemplos que necesariamente se tiene que cotejar con el audio. Pero por lo que he podido ver, tengo un grado de seguridad bastante alto de que se puede tratar de un ejemplo de discurso directo. De discurso directo. Sí. Sí, sí. Sí, quería comentarte que me ha gustado mucho la presentación, pero aún así veo como límites difusos entre algunas de las categorías que has establecido. Y, por ejemplo, ejemplos interaccionales se me ocurren a mí. Estoy en el Congreso en México y el otro me responde, ¿que no lo sabías? Entonces, ahí... Es catalán. ¿Que no lo sabías, Sí, yo también lo puedo hacer, pero es un que inicial. En nuestro caso, en catalán tenemos una cosa rara, que tenemos interrogativas con entonación descendente y además introducidas por qué átono. Entonces, no suena a una pregunta. ¿Qué vendrás mañana a cenar? Y eso es para nosotros una pregunta. ¿Qué estás contento? Por ejemplo, en los casos de contraste... Me complica mucho la vida, entonces... Soy miedoso. Tienen que ver algo con la gramática del catalán y entonces no me atrevería a decir, pero o sea, es una marca de contacto. Sí, claramente. ¿Y en catalán cómo se explica este? No lo sé. No, primero que no es de todo el catalán, que solo se utiliza en algunos... Ah, vale, yo lo tengo, sí. En el tuyo sí, en el nuestro no. Y, o sea, no, con el uso del catalán central no son otros usos. En realidad es que es súper neutro, es decir, no significa nada. No. O sea, es, bueno, como el francés, es el que... Sí. O sea, es un introductor normal Sí. de interrogación. No, o sea, es marca de interrogación, punto. Sí. Sin más.
sin recuperar nada. Nada. O sea, es neutro, es simplemente es una marca de interrogación total. A ver, sin allá, más valor. Perdón. ¿Era pregunta? Sí, yo tengo una pregunta respecto a lo que te dijeron. Estoy pensando en el ejemplo de la discusión teológica de la... que si Dios no tiene fondo. Y no te salieron cosas como que no que la Biblia dice que Dios no es su semejanza, o sea, no primero, no que. Claro. No es cierto que. No quedan todos en todos tus ejemplos. Podría ser como no que venías de más o no que llegabas a la iglesia. No. Porque ahí siento que sí queda y da otro. No que la Biblia dice. No, muchas gracias. Como... Sí. Sí. No, sí, lo vi en tu abstract y luego también así en mi preparación para venir esta semana ha sido ver La Casa de las Flores, un culebrón, y lo he oído, sí. Y entonces hice lo mismo que con mi que del catalán, así que pensé, no, da igual. No, al revés, digo, de momento no, pero todavía no he comenzado con el Corpus de México. Entonces, que supongo que cuando comience México empezaremos a verlo. Va a ser interesantísimo porque hay mil cosas que nosotros no podemos hacer y nada más expandiendo un poquito lo que es la Bibliana, los que mejor nos funcionan traen un dile y en casi todos los casos y los demás que tienes. Bueno, nosotros para identificar un habla española decimos que se ponga. Y nosotros no lo podemos hacer. Entonces fue un informante mexicano para contrastar. Es enorme la cantidad de cosas que no podemos hacer. Claro. Te va a venir muy bien como para diferenciar a aquellos que son. ¿Y dónde pondríais el dile? ¿Dile que se ponga o que...? Dile que. Sí. Pues, podemos, dile que espere. Señor, está afuera esperando que se espere. Y sí que está implícito un dile. Y ahí es donde ahí todavía se alcanza a sentir una decisión. Y dicho eso, es nada más para empezar la plática, porque esto va para más y tenemos muchos más ponentes. Muchísimas gracias. Gracias.